Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Servirrap, las 24 horas, 425-444. Presenta la siguiente entrevista, Yerba Mate Andresito, un sabor que se comparte. Y bueno, anticipábamos la visita a nuestros estudios de Sebastián Corol, este periodista, docente, investigador, que ha trabajado mucho temáticas de derechos humanos, de movimientos sociales. Recordamos su película documental sobre la vida del padre Cherepac, Gallo Fino. También el cortometraje Araucario, basado en la vida, en los últimos años, de los hermanos Hitler, referentes, fundadores del MAM, desaparecidos. Lo mismo que el Negro Figueredo, aquel docente de Campoviera, luego diputado del Partido Agrario, también desaparecido en esa profunda noche de la dictadura militar en nuestra provincia. Bueno, Sebastián Corol es hoy candidato a diputado provincial, en la lista que encabeza Héctor Cacho Bárbaro del Partido Agrario y Social. Un gusto recibirte, Sebastián. Buen día. Buenos días, Tony. Buenos días al equipo aquí de la radio, a toda la audiencia. Es un placer acompañarles y vos sabés que sentarme en esta mesa y aproximarme al micrófono me trae muy gratos recuerdos porque me inicié en el periodismo haciendo radio. Yo tenía 14 años y me cambió la voz repentinamente de un día para el otro y empezaron a decirme, tenés una voz radiofónica, ¿por qué no haces radio? Y un tiempito más tarde, siendo adolescente, comencé con una columnita breve de agenda cultural, como habrán iniciado su carrera periodística muchos, ¿no? Leyendo las páginas de la agenda cultural del diario. Y después ya empecé a cubrir los acontecimientos culturales y ahí es cuando uno da ese pasito de ¿En qué emisora era ese dejar de ser paso? conductor y empezar a ser periodista, cuando ya contás por haber estado allí, ¿no? Y eso fue, la primera experiencia radial fue en LT17, Mercosur Cultural y Educativo se llamaba el espacio, conducido por el profesor Luis Alberto Portel. Después trabajé con Esteban Abad, también en periodismo cultural, en FM Santa María de las Misiones, seguí en FM El Libertador con Neco López y luego ya me volqué más al periodismo escrito, en medios digitales y varios años en el diario El Territorio. Así que, grosso modo, ese fue mi inicio. Y estas mesas radiofónicas me traen esos recuerdos y esa adrenalina de la luz roja que se enciende, de saber que del otro lado nos están escuchando en vivo. Bueno, esa magia, ¿no?, que experimentamos y compartimos los radialistas. Que sigue estando tan vigente a pesar de su antigüedad y la reivindicamos y mucho aquí, por eso somos La Radio. Un programa vespertino que tenemos se llama Siempre Radio y de alguna manera estamos felices de ver veía el fin de semana después de haber compartido aquellas declaraciones que también hacía el titular del diario Perfil, señalando que la radio es el medio de mayor vigencia, la actualidad el que más se encuentra recuperando de los medios tradicionales. Y este fin de semana leía un relevamiento precisamente que ratificaba lo mismo, la recuperación de la radio significativamente en comparación con los otros medios que han decaído significativamente, y eso que es el más tradicional o el más antiguo de todos, ¿no? Sí, así que bueno, muy agradecido porque sabemos que aquí en Oberá todavía hay una costumbre de radio. Hay una audiencia importante siguiendo en particular esta emisora, este programa, así que agradezco el espacio y la posibilidad de comentar algunas de las ideas e impresiones que intento humildemente poner en la conversación pública en este tiempo de campaña y con el compromiso de dar continuidad después desde la tarea legislativa del bloque del Partido Agrario y Social, para el cual trabajo desde hace ya 10 años en la legislatura. Es un ámbito
en el que me desempeño laboralmente. Entonces, independientemente de esta instancia electoral, hay propuestas, hay algunas ideas que las estamos trabajando con la intención de ampliar la agenda parlamentaria del país y dar impulso, dar esos debates también en el ámbito de la Cámara de Representantes. Que vemos necesarios también. Se ha opacado un poco la Cámara de Representantes en cuanto a esos debates, y por allí estas elecciones pueden aportar ciertas incorporaciones que generen un espacio de mayor debate. Y en ese sentido el regreso de Cacho Bárbaro evidentemente y el país puede ser un aporte importante. Pero el otro día cuando charlamos con Cacho reivindicábamos la figura, y bueno, vos nos comentás ahora de tu trabajo ya sostenido en ese bloque, del actual legislador Cristian Castro, a quien lo vemos muy comprometido con la lucha agraria, con la lucha yerbatera en particular, de los que más presencia notamos en cada uno de los encuentros, manifestaciones, y también en ese aporte legislativo que está haciendo estos últimos jueves, planteando la problemática y la búsqueda de soluciones. Cacho nos decía que, bueno, se va reivindicando además el Partido Agrario y Social de sus esencias, y esto, teniendo en cuenta que Cristian Castro continuará todavía, sumado Cacho y algo más que pueda lograr el país, ¿por qué no con tu presencia en la banca legislativa? Podría ser también un aporte importante para este sector que está pasando un momento sumamente complicado. Sí, el Partido Agrario empieza a hacer ese recambio generacional en su dirigencia, y el compañero Cristian Castro creo que expresa muy bien esta voluntad de dar lugar a otras discusiones también en el recinto e incorporar otros perfiles, otras trayectorias militantes, además de la estrictamente rural, ¿no?, que caracterizó a la etapa fundacional del Partido Agrario. En ese sentido, nosotros decimos que hay una agenda ya conocida del país, porque el país tiene un recorrido hecho en nuestra provincia, casi 2 décadas, 16 años de trabajo desde su fundación en 2009, con una labor legislativa que está atravesada por el acompañamiento a determinadas problemáticas como la lucha por la tierra, la suspensión de los desalojos, el acompañamiento de los pequeños productores rurales, las realidades de los peones rurales también. Pero es tiempo de incorporar otras temáticas, otras problemáticas, otras inquietudes. Cristian Castro, por ejemplo, desde su lugar de contador y economista entendido en la materia, lo que posibilita en las discusiones parlamentarias es discutir los números, ¿no? Ponerle números finos a los debates, porque pasa muchas veces por allí la comprensión cabal de la dimensión de ciertos dramas. Por ejemplo, algo que está en la agenda pública desde hace ya un tiempo, la situación de la yerba mate, como consecuencia de todo lo que ha significado la desregulación de los precios, el desmantelamiento del INIM, el no nombramiento por parte del presidente de la Nación de un presidente para el organismo. Los efectos, que nosotros ya los conocimos, porque hay una historia que se repite, lamentablemente. Que comienza, te diría, en el año 1976 con Martínez de Hoz, que continúa en los 90 durante los 2 mandatos de Carlos Menem. Aquí en Misiones el gobierno de Ramón Puerta avanzó hacia eso mismo, hacia la eliminación de la CRIM, la desregulación de la yerba mate. Y en aquel momento tuvieron que pasar casi 10 años para que el sector yerbatero se levantara, se movilizara, sacara los tractores, los llevara a la plaza y gestara ese gran acontecimiento popular que conocemos como los tractorazos, y que dio lugar en el 2002 a la creación del INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ahora bastó 1 año y pocos meses para que los productores yerbateros, muchos de ellos que confiaron en el discurso, en las promesas de campaña de Javier Milei, bueno, tomaran conciencia de la gravedad de los efectos de esas políticas económicas
de desregulación, de corrimiento del Estado. Hay en ese mismo sector puntualmente, pero también en otros, bueno, no es exclusivo, todavía cierto acompañamiento a estas políticas. Bueno, se ha observado también en resultados electorales, como el más reciente de Cava, que a pesar de todo, y de un severo ajuste que afecta a la gran mayoría, hay como una continuidad de Milei en el centro del escenario, manteniendo de alguna manera la expectativa o la esperanza en este modelo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves este fenómeno, más allá de aquella irrupción tan disruptiva que tuvo el actual presidente? Sí, coincido con la percepción. Hay un amplísimo sector de la sociedad que todavía sigue confiando, sigue con esta postura de que es necesario darle un tiempo más para estar mejor, ¿no? Y entre los productores yerbateros también se percibe eso, lamentablemente. Yo creo que hay una problemática muy, muy concreta, indisimulable, que no es provincial, ¿no? Que es correlato de esas disposiciones nacionales que viene implementando el gobierno provincial el gobierno nacional de la Libertad Avanza a través del presidente Javier Milei. Y más temprano que tarde espero que pueda llegar a comprenderse, ¿no? En la ciudadanía, en el ámbito de la producción, que no es esta la forma que más beneficia a las mayorías de los pequeños y medianos productores, de las economías regionales, aquí en Misiones, en nuestro producto madre, la yerba mate, el tabaco. Es cuestión de tiempo, terminará decantando, ¿no? Cayendo por su propio peso, entiendo yo, estas propias medidas. Sebastián, y decías de una agenda que debe seguir siendo alimentada, enriquecida, con nuevas voces. ¿Te interesan algunas cuestiones en puntual que podrías instalar en la Cámara también con tu presencia? Sí, como graduado, docente, investigador, extensionista de la universidad pública, en particular de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, me interesa defender a la universidad pública y pensar una serie de propuestas tendientes a contener a la comunidad estudiantil de la universidad pública. Creo que es fundamental defender la universidad pública en un contexto de gravísima crisis financiera que está atravesando nuestra universidad. Por segundo año no cuenta con un presupuesto aprobado. Hay un acontecimiento político reciente que debemos mencionar para comprender este problema de la crisis de la universidad, y es que cuando se trató el año pasado la ley de financiamiento universitario, ninguno de los legisladores nacionales por Misiones apoyó el financiamiento a las universidades, y esa es la principal causa de este ahogamiento financiero, de esta crisis profunda que atraviesa la universidad pública y que impacta de un modo muy concreto en la comunidad estudiantil, ¿no? Porque las y los estudiantes que asisten a las distintas carreras que ofrece la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad del Alto Uruguay son hijos de trabajadores, hijos de pequeños y medianos productores, que están padeciendo a su vez la crisis económica, ¿no? que se registra y que cada vez es más severa. Entonces es importante, creo yo, incluir en el debate político, en estas semanas de campaña, este asunto, la defensa de la universidad pública. Decimos, ese es el diagnóstico, hay una crisis derivada de la no aprobación de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de las instituciones universitarias. Hay una crisis económica general, entonces
¿Qué propuestas se podrían pensar en ese sentido? Bueno, hay una serie de ideas que nosotros estamos comentando en estos días, como por ejemplo una ley de albergues municipales. Creemos que es necesario que los municipios puedan establecer convenios a través del IPRODA para la construcción de albergues destinados a jóvenes de sus comunidades que tengan interés en estudiar alguna carrera en las Algunos ciudades. municipios lo hacían antes, no Ya sé. existen albergues municipales, Ujú. pero dar un marco institucional más amplio a esa política, asignar partidas específicas suficientes para garantizar que se pueda contar con becas de albergues municipales para los hijos de las distintas localidades que puedan disponer Así la de ese universidad beneficio. trata de seguir siendo para todos. Para todos, esa es el gran desafío que creo yo, el compromiso que debemos asumir quienes formamos parte de esta comunidad. Así como los albergues, también están las políticas de comedores universitarios, que sería importante garantizar a través de partidas, de la provisión de insumos por parte del Estado provincial. Hay que recordar que los comedores universitarios surgieron en Misiones en 1971 y durante mucho tiempo el Estado provincial fue el que proveía los insumos, la universidad aportaba los recursos humanos y la infraestructura. Eso luego se perdió y hoy son pocos los comedores universitarios que funcionan en la provincia de Misiones, y los dos grandes inconvenientes, dificultades que afrontan las y los estudiantes son el habitacional por un lado y el alimentario por otro. Ujú. Otra cuestión, tarifas diferenciales para las instituciones de la universidad pública. Las mayores deudas que tienen las universidades pasan por los servicios básicos: energía eléctrica, conectividad, agua potable. El año pasado, el Estado provincial aprobó un subsidio de 105 millones de pesos para la Universidad Nacional de Misiones, que se va a pagar en un total de 3 cuotas de 35 millones, de las cuales hasta el momento se desembolsó la primera de 35. ¿Qué pasó? La universidad destinó esos 35 millones, que a su vez fueron distribuidos entre todas las unidades académicas, a pagar la luz, principalmente, que era la deuda más voluminosa que tenía la institución. Es decir, el Estado provincial otorgó un subsidio por una ventanilla y cobró por otra esas deudas de energía eléctrica, ¿no? Con una empresa provincial. Entonces, tarifas diferenciales de energía eléctrica, y después hay otras ideas para mitigar la deserción estudiantil, con becas provinciales complementarias al progresar, fortalecer la política de las expansiones territoriales, las extensiones áulicas que ya existen también a través de convenios con la CODEIM, que es la comisión que articula a los intendentes, los municipios, convenios entre la CODEIM y la UNAM para llevar las carreras a los pueblos, ¿no? En función de las características, las demandas, las realidades locales. Bueno, La audiencia... paquete de propuestas del ámbito y en defensa de la universidad pública. Así es. Y la audiencia estará por ahí pensando, sí, muy lindo, pero ¿con qué plata se va a hacer todo eso? Bueno, yo quiero expresar una afirmación. Recursos la provincia tiene. Y para demostrarlo hago un contraste. En 2024, la provincia otorgó a un reducido grupo de universidades privadas un total aproximado de 150.000 millones de pesos para cubrir gastos corrientes e incluso para infraestructura y adquisición de equipamientos. Voy a repetir la cifra: 150.000 millones destinados a las universidades privadas, a un puñado reducido de instituciones privadas. ¿Cuánto destinó a la UNAM, que contiene a más de 40.000 estudiantes activos? Una cifra muy superior a la de la totalidad de estudiantes de las universidades privadas, que no llegan ni al 15% de esos 40.000 de la universidad pública. 105 millones, ¿no? Que decíamos recién, de los cuales se desembolsó 35.
Es decir, la provincia destinó el 0,01% a la universidad pública de lo que destinó solo en 2024 a ese universo de instituciones privadas. Por lo tanto, hay que dar estos debates en la instancia de tratamiento de la Ley de Presupuesto General. Y para ello es que proponemos un fondo provincial de desarrollo universitario que tenga como objetivo obligar a transparentar el financiamiento a todo el sistema de la educación superior en la provincia. Un fondo destinado al desarrollo de la educación superior en la provincia, porque evidentemente hay recursos, pero estos se asignan con una metodología bastante opaca, digamos, poco transparente y habilita sospechas de discrecionalidad. Por lo tanto, creemos es necesario crear ese fondo en el ámbito de la legislatura provincial para reunir a los distintos actores que forman parte de ese sistema, ¿no?, de la educación superior en la provincia, discutir a dónde y cómo destinar las partidas para garantizar la defensa del acceso, permanencia y egreso a la educación superior, especialmente para quienes más lo necesitan, que son los hijos de los laburantes, de nuestros pequeños colonos aquí en la provincia de Misiones. Bueno, reiteramos, estamos charlando con Sebastián Corol, candidato a diputado provincial por el Partido Agrario y Social. Nos podés ver también, además de escucharnos por internet, en www.laradio899.com.ar. Breve pausa y seguimos charlando entonces con este docente, documentalista, periodista que integra la lista encabezada por Héctor Cacho Bárbaro. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Pedí las empanadas, los sándwiches de milanesa, las pizzas más ricas vía WhatsApp 3755 39 18 88. El WhatsApp de sabores. Dunamis Gym. El ejercicio como prevención, liberador de altos niveles de estrés y generador de bienestar exterior e interior. En Dunamis Gym integramos la actividad física a tu vida cotidiana. Chaco 25, Oberá Misiones. Seguinos en las redes sociales. Dunamis Gym. Ejercicios placenteros y liberadores de estrés. La Toscana, Resto Bar. Encuentros entre amigos, momentos divertidos. La Toscana, Resto Bar. Avenida Libertad y Río Negro. Oberá, La Toscana, Resto Bar. ¿Sabías que ahora podés pagar en Super El Cóndor solo con tu celular? Mirá, es muy fácil. Descarga la app de Mercado Pago, escanea el código QR y elegí pagar como quieras. Como quieras. ¿Viste? Es muy fácil. Conocé más en nuestra web superelcondor.com.ar. Mate rojo es la yerba misionera, el producto que a sus manos llegará. El temprano, el amargo compañero y el sincero tereré que tomarás. Mate rojo está en el gesto, el sabor que nuestra tierra cosechó. Mate rojo está en tu vida, está en lo simple que acompaña una emoción. La 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 Bueno, seguimos con Sebastián Corol, que nos daba un paquete de propuestas en defensa de la universidad pública realmente interesante y concreto, ¿no? De varias aristas en intentar que la universidad siga abierta a todos en tiempos tan difíciles de financiamiento
y crisis económica que hace tan difícil que las familias más humildes o de los trabajadores puedan sostener a un estudiante universitario. Para ello se reivindica entonces el rol del Estado dentro de esta propuesta del Partido Agrario y Social, Sebastián, que en el actual escenario, donde hay un oficialismo provincial, las últimas elecciones también en los distritos provinciales han mostrado la continuidad de los modelos provincialistas, el avance, la libertad avanza, y bueno, ¿cómo ves allí, cómo ves el escenario en general y en particular las posibilidades del país en ese contexto? ¿Crees que hay un margen allí, teniendo en cuenta lo que ustedes representan, de obtener un espacio legislativo importante? Mira, yo creo que se percibe. Siempre uno tiene en las últimas elecciones uno venía teniendo la percepción de cierto agotamiento aparente de un modelo de hacer política en extremo pragmático, hablo del Frente Renovador de la Concordia, con respecto a las posiciones que viene asumiendo ante los gobiernos de distintos signos a nivel nacional, ¿no? Porque si uno revisa la historia del Frente Renovador en la provincia, cuando gobernó Néstor fue kirchnerista, cuando estuvo al frente Cristina fue cristinista. Sin embargo, cuando llegó Macri fue desde el minuto uno macrista, le votó todas las leyes, acompañó todas las medidas de ajuste del gobierno de Cambiemos en ese momento. Después irrumpió Alberto y también hubo ahí, ¿no?, un acomodamiento, un alineamiento, y ahora vemos que es un aliado estratégico y un partícipe necesario de todo lo que está ocurriendo con respecto a las políticas nacionales que impulsa Milei. Entonces uno se hace esta pregunta: ¿cuál es en definitiva entonces la doctrina? ¿Cuáles son los principios que orientan, ¿no?, el camino político, la construcción política de la renovación? Porque estamos dentro de un sistema capitalista y ahí vos tenés, podemos decir, simplificando al extremo, dos puntos, ¿no?, en un arco que va de un estado presente, un estado keynesiano que interviene en la economía, que regula los precios, los servicios, las actividades estratégicas, y un estado reducido a lo mínimo, un estado neoliberal, ¿no? Y en estos últimos 20 años tuvimos un estado presente durante la etapa kirchnerista, y estamos yendo hacia un estado ausente. Y en ese sentido, el discurso de que Misiones puede permanecer sin sufrir lesiones a esos distintos cambios que se producen a nivel nacional empieza a caer, ¿no? No se termina de sostener, porque hay consecuencias, decimos, ya muy visibles en las realidades. ¿Cómo se traduce eso en el estado de ánimo de la gente? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, lo que nosotros notamos es que la gente está pasando un momento muy difícil. El consumo de carne es el más bajo en los últimos 100 años, el consumo de leche, la cantidad de comidas diarias, ¿no? Se resiente en ese derecho básico a la alimentación, a tener un plato de comida en la mesa. Se siente en las dificultades para tener una changa. Y eso se manifiesta y se está dando en otros lugares del país en una pichadura general, decimos, ¿no? La gente de repente ya, después de ese entusiasmo, esa curiosidad que despertó una figura excéntrica como Milei, ya nuevamente está descreída, pareciera, y eso se manifiesta en la
escasa participación en las jornadas electorales, que es lo que se notó en las elecciones provinciales que vimos en otros lugares del país y que de alguna manera es probable que ocurra también en la provincia de Misiones. Eso también se va a ver reflejado, nosotros percibimos, en un menor acompañamiento a la renovación y dentro de las distintas opciones que el electorado misionero va a encontrar en el cuarto oscuro, el Partido Agrarios es una propuesta que mantiene su coherencia política ideológica en lo que hace a esta posición concreta, ¿no? De decir, nosotros estamos a favor de un Estado presente, de mayor institucionalidad, de leyes específicas para regular las actividades, para fortalecer las políticas públicas. Y vamos a poner un freno, dice Cacho Bárbaro, a este pacto que existe entre el gobierno provincial y el gobierno nacional que está trayendo daños muy grandes. Somos optimistas, pero también somos conscientes de que estamos ante un escenario de gran incertidumbre donde puede llegar a ocurrir sorpresas, ¿no? En los resultados electorales. Ojalá sean sorpresas que permitan amplificar las voces críticas, democratizantes en el recinto provincial y no acentuar ese modelo autoritario y de violencia que es el que distingue a La Libertad Avanza a través de sus distintas expresiones que tienen presencia aquí en la provincia, ¿no? Sebastián, y destacabas particularmente esa mirada sobre el ámbito universitario, la universidad pública, la educación pública, de gratuita y de calidad. ¿Hay otros temas que también tienen tu mirada, tu observación, tu iniciativa en trabajarlos y proyectarlos para la gestión legislativa próxima? Sí, hay cuestiones que tienen que ver con contenidos, que tenemos que trabajarlos, especialmente vinculados a las actividades culturales. Me interesa también enviar un mensaje a los trabajadores de la cultura en la provincia de Misiones, desde mi lugar de realizador audiovisual, de integrante de esa comunidad de artistas en la provincia de Misiones. Observo, al igual que ocurre con la educación superior, de que no hay partidas, no hay asignaciones presupuestarias para sostener una política cultural continua en los municipios. Hace 3-4 años se dictó en la provincia de Misiones una diplomatura en gestión cultural, de la cual tuve el placer de ser parte del plantel docente. Una diplomatura que estuvo destinada a trabajadores de la cultura, a gestores culturales independientes y a trabajadores de las áreas de cultura de las municipalidades. Fueron decenas los graduados de los distintos puntos de la provincia de Misiones que recibieron una capacitación específica en gestión cultural. Lo que observamos es que hay trabajadores muy calificados, hay muy buenas ideas, hay demandas de la ciudadanía para generar actividades, pero no se cuenta con recursos. Entonces también allí creemos que es importante crear un fondo específico destinado al sostenimiento de las actividades culturales en los municipios desde la legislatura provincial con asignaciones específicas destinadas a las áreas de cultura de las municipalidades, ¿no? Para garantizar que exista un fondo permanente que permita desarrollar actividades de manera continua y de esa manera también brindar la contención que necesitan los jóvenes en estos momentos también, con distintas propuestas de capacitaciones, en expresiones artísticas, en oficios. Pero hace falta, de nuevo, discutir en la instancia de presupuesto. Entonces también ahí hay una idea para trabajar
junto a las y los trabajadores de la cultura. Y después cuestiones más de forma. Se pudo hacer una experiencia sumamente interesante entre 2011 y 2014 en el marco de un programa nacional que se llamó Polos Audiovisuales Tecnológicos, que organizó en el país polos regionales. Nosotros estábamos en el Polo NEA y dentro del Polo NEA fuimos el Nodo Misiones. Durante más de 2 años desarrollamos reuniones regulares con los trabajadores del sector audiovisual. Hicimos foros de políticas públicas audiovisuales en el ámbito de la legislatura provincial y como resultado de ese proceso de trabajo participativo entre los distintos actores involucrados en la realización audiovisual de la provincia de Misiones, en 2014 se aprobó en la legislatura la Ley de Fomento del Audiovisual, a través de la cual se creó el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. Entonces, propiciar esos espacios de participación ciudadana en la producción legislativa es un gran desafío. Generar esa apropiación de parte de la gente, de un espacio que viene siendo bastante cerrado a la ciudadanía. Y hay, en ese sentido, metodologías concretas que han demostrado funcionar muy bien. La metodología de la planificación participativa de gestión asociada, que fue la que se implementó en esos años entre 2012 y 2014, cuando se ejecutó el programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, ha demostrado ser una herramienta importante para habilitar esos canales de participación ciudadana, dar debates, recoger las expectativas, las ideas, las propuestas de los distintos sectores, alcanzar consensos y después dar forma a un proyecto legislativo tendiente a atender esas necesidades ciudadanas. Fue una experiencia sumamente rica. Yo acompañé desde un lugar de secretario de actas, o sea, participé de todas las reuniones y en 2014, vuelvo a decir, en ese momento estaba como diputado provincial Marcelo Rodríguez del Sindicato de Trabajadores de la Televisión, que fue también un aliado estratégico para lograr la aprobación de esa ley. Y así como esa, hay otros ámbitos, otras temáticas que creemos importante abordar, pero no de manera cerrada en la oficina de la legislatura, sino en permanente diálogo con la ciudadanía y con los distintos actores. Por eso decimos, hay cuestiones de contenido que nosotros podemos impulsar y cuestiones de forma, de apertura de la Cámara de Diputados a la ciudadanía, a los distintos actores de la sociedad civil en temas que consideramos estratégicos y necesarios. Y contamos con experiencias, antecedentes exitosos y también herramientas metodológicas para hacerlo, que es algo que nos brinda la universidad. Sí. Además, ustedes como país, lo charlábamos el otro día con Cacho Bárbaro, de su propia experiencia, ¿no? Y él enumeraba algunos logros legislativos. A pesar de ser siempre una minoría en la legislatura, ha tenido cierta habilidad en conseguir sanciones y herramientas, logrando adhesiones y articulando con otros para que puedan finalmente concretarse, porque también, más allá de plantear lindas ideas y proyectos, hay que trabajarlos de alguna manera para que puedan concretar sus objetivos. Y a esto, Sebastián, por lo que noto, veo y seguramente escuchan también nuestros oyentes, vos ya también tenés una experiencia interesante allí trabajando en el bloque, aportando legislativamente para saber cómo orientar en ese sentido y buscar articular para lograr que los proyectos maduren y puedan ser concretados. Sí, hace 10 años que formo parte del Partido Agrario y Social, trabajando en tareas de comunicación y en la producción legislativa principalmente. Actualmente soy secretario del diputado Cristian Castro, me dedico a la elaboración de proyectos de ley, proyectos de comunicación, proyectos de declaración. Tengo ese ejercicio, ese entrenamiento, si se quiere. Pero además tengo, lo digo humildemente, algunas ideas propias, algunas inquietudes que creo pueden propiciar esa ampliación de la agenda del país. Hay temas ya históricos del país que van a seguir en nuestra producción legislativa y podemos agregar otros, ¿no? La realidad de los trabajadores de la cultura, decíamos, la defensa de la universidad pública,
cuestiones relacionadas con políticas de memoria en lo que hace a los derechos humanos en nuestra provincia, que es el ámbito que más vengo trabajando hace casi 20 años. También hay experiencias sumamente interesantes, políticas, que se vienen impulsando en distintos puntos del mundo y que podríamos llegar a tomar como referencia también para dar esos debates. Vos mencionabas a Cacho, sus distintos logros legislativos, y Cacho destaca, ¿no? Destacamos nosotros el boleto educativo gratuito, que fue el primer proyecto presentado por Cacho Bárbaro. Bueno, en el marco de esta campaña y como parte de las propuestas destinadas a la defensa de la universidad pública y a la contención de la comunidad de estudiantes, se me pasó a mencionar que nosotros planteamos una modificación a esa ley del boleto educativo gratuito para ampliar la cobertura a los traslados de media distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente el BEG, el boleto educativo gratuito, está pensado y funciona principalmente en base al calendario de la escuela primaria y la escuela secundaria. La universidad tiene otro calendario, otra dinámica. Hay mesas de exámenes, hay cursos de nivelación que hacen que los estudiantes, las estudiantes se tengan que trasladar en otros momentos en donde no tienen cobertura muchas veces para el boleto gratuito. Y a eso se suma que en muchos casos los estudiantes optan por ir y venir de sus lugares de origen a las ciudades donde estudian, en vez de alquilar un departamento, un monoambiente en las ciudades donde funcionan las universidades. Y allí tienen un cupo muy limitado de 4 pasajes de media distancia. Por lo tanto, nosotros decimos, es importante contemplar también esas otras realidades de la comunidad estudiantil que, por ejemplo, reside en Mártires, en Santa Ana, y estudia en Oberá o en Posadas, y le queda mejor trasladarse en colectivos de media distancia, ir y venir en el día, que alquilarse un lugar en Oberá o alquilarse un lugar en Posadas. Sin embargo, hacer esos viajes le implica un gasto significativo a la familia, porque de un promedio de 20 viajes mensuales solamente tiene cobertura para 2. 4 pasajes, 2 viajes, ida y vuelta. Entonces, también ampliar la cobertura para esos traslados de media distancia destinados a estudiantes del nivel superior. Creo que es una propuesta que puede también ayudar mucho en estos momentos, y que lo incluimos como parte de las iniciativas que estamos comentando en el marco de la campaña. Sebastián Corol con nosotros, el candidato a diputado provincial que acompaña a Cacho Bárbaro en la lista del país. Hay también una problemática, si se quiere, de cierto ausentismo en las últimas elecciones de iniciado este cronograma, ¿no?, en las provincias y ratificado en Cava recientemente. Algún oyente justamente decía: Tony, va a ser peor, nadie va a ir a votar, olvídate, pagaremos multa, pero ya no le daremos el gusto a que se sienten a no hacer nada con semejantes sueldos y el pueblo, bueno, con hambre, ni hablar de los jubilados, ni del trabajo, ni la pérdida de trabajo, ahí desaparecieron, gracias, de este malestar, bronca de la gente que, bueno, ha llevado también a niveles muy bajos de participación. ¿Qué hay que decirle a la gente que, bueno, va optando en ese sentido? Bueno, yo creo que la antipolítica, ¿no?, esa postura termina siendo funcional justamente a quienes después impulsan este tipo de modelos económicos que terminan afectando a las grandes mayorías. Y en ese sentido, ante el descontento, la decepción, el desencanto, el desinterés, tenemos que empezar a reencontrarnos cara a cara, hablar de lo que nos está pasando, de pensar juntos algunas soluciones y de
involucrarnos. Involucrarnos es también participar en las instancias en donde se eligen a nuestros representantes y hacer una lectura crítica de la situación y separar la paja del trigo, porque claramente hay proyectos políticos y hay dirigentes que han tenido actitudes que merecen ser reprobadas socialmente y otros que han demostrado tener una sensibilidad, una apertura, una coherencia y que también estaría bueno que puedan recibir de parte de la ciudadanía esa confianza, ese acompañamiento. Es lo que nosotros humildemente creemos desde el país. Tenemos la intención de, en un momento en el que, a mí me consta porque trabajo en la legislatura provincial, de los 40 diputados, están pasando tantas cosas y no hay voces críticas. Sumar voces críticas comprometidas con la gente, con las problemáticas más urgentes, es un aporte necesario. Y es por ello que nosotros invitamos a la ciudadanía a que en estas elecciones también haga una contribución desde su participación y acompañe a los proyectos políticos, a los espacios que tienen un mensaje claro, una propuesta concreta, no se quedan solamente en frases vacías o en eslóganes. Nosotros desde el país, yo traje aquí una batería de propuestas que vengo pensando junto a la comunidad universitaria, no me lo tomo a la ligera esta cuestión, soy un trabajador de la comunicación, de las artes audiovisuales, de la universidad, y me interesa de verdad hacer una contribución. Y como yo, estoy convencido de que cada uno de mis compañeros y compañeras de la lista del Partido Agrario tiene un compromiso genuino y una historia personal que avala ese compromiso y esa vocación para hacer la buena política, la que nos enseñó, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no? Que es un gran referente, ¿no? Y que supo enviar un mensaje político claro. Cuando tengas dudas respecto a qué es la buena política, y repasá los mensajes del Papa Francisco, puedo decirle a esa gente. ¿Qué pensaba el Papa de la buena política? ¿Qué pensaba el Papa de participar en política? A mí me tocó hacer mi primera película, Gallo Fino, José Cherepac, ¿no? Un asesor fundador del Movimiento Agrario de Misiones que surgió aquí en Oberá. Cherepac, en el año 1975, hace exactamente 50 años, como sacerdote, imagínense el revuelo que generó, fue candidato a diputado provincial por el Partido Auténtico. Estuvo en el 4º lugar y faltó poquito para que ingrese como diputado. Y en algún momento, en una de las últimas entrevistas, le dijeron, bueno, padre, pero ¿usted qué piensa de esto, de que la iglesia haga política? Y la respuesta de Cherepac yo siempre la tengo en cuenta. Él decía, bueno, pero Jesús también hizo política. Jesús intentó cambiar las cosas que no estaban bien en su tiempo y lo crucificaron, ¿no? Por esa participación política. Y Cherepac también fue en cierta forma crucificado. El mismo 24 de marzo del 76 lo detuvieron, estuvo 2 años preso, 20 años exiliado. Entonces hay que aprender de la buena política y tenemos buenos referentes a escala global como el Papa Francisco y en escalas también más próximas, como por ejemplo si queremos tomar la referencia del sacerdote José Cherepac aquí en la zona centro, o alguien que yo reivindico plenamente y que también tenía un mensaje muy claro respecto a la participación política, que es el obispo Joaquín Piña. Yo me inicié en la política interpelado por esa agenda que supo imprimir el obispo de Iguazú, Joaquín Piña, cuando participaba en distintos ámbitos de lucha por la tierra, de lucha en defensa del ambiente, de lucha en acompañamiento a las realidades de los pueblos originarios y también de lucha en el ámbito institucional. Joaquín Piña ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la provincia como convencional constituyente en el 2006, cuando le dijo no al proyecto de reelección indefinida. Entonces, participar en política es un acto necesario que fortalece nuestra democracia y tenemos muy buenos ejemplos y muchas razones para hacerlo. No todo es lo mismo
Y tenemos que también tener ese criterio para discernir una cosa de la otra y acompañar a quienes envían un mensaje claro, una propuesta concreta, elaborada y un compromiso. Que después, por supuesto, la vigilancia ciudadana tiene que estar para garantizar que ese compromiso asumido públicamente en una instancia de campaña después se cumpla y que no se dé lo que lamentablemente ocurre muy de seguido, ¿no? Esto de que queda solamente en promesas vacías o que incluso se pasan para otros espacios políticos y desatienden las realidades y dejan de lado esas expectativas que por ahí se había generado con la gente. Ese es mi mensaje, creo yo, para las personas que en este momento están pichados, desencantados y que dicen, no, yo no voy a participar en estas elecciones. Bueno, yo les invito a que reconsideren esa postura y que dentro de las opciones también tengan en cuenta al Partido Agrario y Social, porque venimos trabajando fuertemente en el acompañamiento a los que más lo necesitan, que en la provincia de Misiones son muchos y en distintos ámbitos y contextos. Muy bien, Sebastián Corol en esta mañana de Cuentas Claras, cuando ya son las 10:05 en todo el país. Agradecidos por tu presencia, Sebastián. No sé si querés agregar algo más, con mucho gusto. No, gracias a ustedes por el espacio, por este tiempo, y quiero enviar un saludo afectuoso a la comunidad de Oberá. Conozco bastante bien Oberá porque durante mucho tiempo fui parte de la organización del Festival Oberá en Cortos. Mis investigaciones históricas tienen que ver con las luchas agrarias del movimiento agrario de Misiones. Mi primera película sobre el padre Cherepá tiene que ver con el MAM, la zona centro. Mi segunda película la filmamos aquí en General Alvear, en la granja agroecológica La Lechuza. Tengo muchísimos amigos, trabajadores de la cultura, militantes de los derechos humanos, y a todos ellos quiero enviarles un saludo afectuoso aprovechando este momento que estamos compartiendo al aire. Muchas gracias. Y ojalá que entre todos de alguna manera reivindiquemos la participación. No dejo de coincidir absolutamente con todo eso último que expresaba Sebastián al respecto sobre la antipolítica y el rol que nos cabe a los ciudadanos en defensa de la democracia y tratando de hacer un esfuerzo, agregar un plus en esta búsqueda, separando la paja del trigo y no transitando el camino fácil de la descalificación generalizada. Gracias, Sebastián, y bueno, lo mejor para este proceso democrático. Gracias a ustedes, Tony. Hasta pronto. Bueno, ya decíamos, pasamos las 10, debemos el servicio informativo. Ya lo vimos por allí a Raúl Paredes y la gente del judo comunitario e inclusivo que están esperando para la continuidad de Cuentas Claras. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. En la ciudad nos movemos en diversos ámbitos, rodeados de hechos que pueden surgir en cualquier momento. Y allí está la radio, informando en esas diferentes situaciones. Barreiro, 1176.